Genghis Khan, el gran conquistador mongol. Como un pastor nómada, nacido en las vastas estepas de Mongolia, logró erigir un imperio que abrazaría gran parte del mundo conocido. Adéntrate en las hazañas de Genghis Khan, un líder que desafió las expectativas y cambió el curso de la historia con tácticas militares audaces y una visión única de la administración. Desde las conquistas implacables hasta la creación de un imperio duradero, descubre el fascinante legado de un hombre que se convirtió en sinónimo de poder y astucia en el vasto escenario de la historia mundial. ¿Cómo es que Genghis Khan, con su genio estratégico, forjó un imperio llamado a perdurar? Acompáñanos en un viaje a través de las estepas y las campañas militares para descubrir la extraordinaria historia que se esconde detrás del título de uno de los líderes más legendarios de todos los tiempos. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Genghis Khan, cuyo nombre verdadero era Temujin, fue el fundador y líder del Imperio Mongol, uno de los imperios más grandes de la historia. Nació alrededor del año 1162 en la región de Mongolia. Provenía de una familia nómada y su vida temprana estuvo plagada de desafíos. Después de que su padre, Yesugei, líder de la tribu de los mongoles, fuera envenenado, la familia de Temujin quedó desamparada. Sin la protección de su padre, la madre y los hijos de Yesugei se encontraron en una situación vulnerable. Temujin enfrentó la hostilidad de otras tribus mongoles y sufrió la traición de antiguos aliados. La tribu de Temujin, los Kilyat-Borjigin, fue abandonada por sus seguidores y se vio obligada a vivir en la pobreza. Estas experiencias forjaron en Temujin una determinación inquebrantable y un deseo de venganza contra aquellos que le habían causado daño a él y a su familia. Estos desafíos tempranos contribuyeron en gran medida a la formación del líder militar y estratega que llegaría a ser conocido como Genghis Khan. Después de ser proclamado, Genghis Khan en 1206 comenzó su expansión territorial. Implementó políticas innovadoras, como la meritocracia, para consolidar el poder y mantener la lealtad de sus seguidores. En un breve lapso de 2 décadas, el líder mongol erigió un imperio inmenso, forjando triunfos fundamentados en su carisma singular, la designación de generales según sus méritos en lugar de su linaje y la aplicación sistemática del temor. Número 1. Genghis se consolidó rápidamente como uno de los mejores generales de su época. A principios del siglo XIII, las fuerzas mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, desencadenaron una de las más notables expansiones militares de la historia. En un lapso de poco más de 2 décadas, los mongoles sometieron gran parte del norte de China, previamente controlado por el reino de Qiqia y el imperio Jurchen, y aniquilaron el imperio musulmán de Juarezm en Asia Central. Los sucesores de este influyente conquistador prolongaron las campañas bélicas, y en pocos años sus ejércitos amenazaron naciones tan distantes entre sí como Hungría, Egipto y Japón. A primera vista, la asombrosa expansión mongol parece enigmática. Aunque es verdad que los pastores nómadas eran guerreros excepcionales, con habilidades superiores en equitación y arquería, y su estilo de vida los había preparado para las adversidades militares, ningún grupo nómada anterior surgido de las extensas estepas había logrado un éxito comparable al de los mongoles. Además, los ejércitos liderados por Genghis Khan no contaron con ninguna ventaja tecnológica significativa respecto a sus predecesores. Su arma principal, el potente arco compuesto, apenas presentaba diferencias respecto al utilizado por los escitas más de 2000 años antes. La organización militar de los mongoles, que se estructuraba en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, tampoco era innovadora, y ya había sido empleada por diversos pueblos nómadas, desde los Xiongnu, fundadores del primer imperio en Mongolia,
que la adoptaron por primera vez en el siglo III a.C. Sin embargo, el factor determinante para comprender su éxito radica en la figura misma de Genghis Khan. Reconocido como uno de los mejores generales de su época, se le considera con mérito uno de los grandes estrategas de la historia. Número 2. Genghis dispuso de un grupo de hombres que le fueron absolutamente fieles. Las hazañas de Genghis Khan son asombrosas, y entre sus logros se encuentran la conquista de dos de los estados más poderosos de su tiempo, los imperios Jurchen y Juarezmio. Su historial de batallas es una sucesión de victorias impresionantes, desde la confrontación con el reino de Xixia en Keijimen en 1209, hasta los enfrentamientos con los Jurchen en Fuzhou en 1211, Xijiang en 1212 y Jizhou en 1213, así como la contienda contra los Juarezmios en el Indo en 1221. Durante estos años, varios ejércitos mongoles dirigidos por talentosos subordinados como Gebe, Subetei y Mujali infligieron a sus enemigos una serie de grandes derrotas. Estos líderes destacados subrayan otro elemento clave en el éxito de Genghis Khan: la instauración de una meritocracia en el ejército, donde los individuos eran seleccionados para roles de responsabilidad en función de sus méritos personales, no de su pertenencia a la aristocracia mongol. Genghis Khan no solo contó con un destacado grupo de subordinados, sino que estos le fueron completamente leales, incluso individuos como Gebe, quien previamente había derribado al caballo de Genghis Khan con una flecha durante una batalla, hombres que fueron sus enemigos y a quienes perdonó. Fue el carisma del conquistador mongol lo que le otorgó la lealtad inquebrantable de sus soldados. Un ejemplo notorio fue después de una confusa batalla contra los Tayichut, una tribu mongol que se resistía a reconocerlo como Khan. Genghis Khan quedó herido en el cuello en el campo de batalla, y fue Gelme, uno de sus guerreros, quien lo cuidó durante toda la noche, y llegó incluso a infiltrarse en el campamento enemigo para conseguir leche de yegua para su sediento y malherido líder. Número 3. Instauró rigurosas disciplinas y probó con nuevas estrategias para hacer frente a situaciones desconocidas. Otro elemento fundamental del ejército de Genghis Khan fue la rigurosa disciplina que instauró. En 1202, justo antes de embarcarse en una expedición para vengar el asesinato de su padre perpetrado unos 40 años atrás por los tártaros, el conquistador mongol impartió una orden clara a sus tropas. Si ganamos, nadie tomará botín en ese momento, ya que será repartido más tarde. Y si nos vemos obligados a retirarnos, regresaremos al lugar de partida, nos formaremos de nuevo y atacaremos con energía. Todo aquel que no vuelva a la formación será decapitado. De este modo, Genghis Khan abordó una de las debilidades principales de los ejércitos nómadas, donde, tras ganar una batalla, los guerreros victoriosos solían detenerse a saquear el campamento enemigo, permitiendo así la fuga de los oponentes. Frecuentemente, las sanciones por falta de disciplina eran aplicadas de manera colectiva. Según Juan de Plano Carpini, un monje franciscano que visitó el imperio mongol 18 años después de la muerte de Genghis Khan, si un soldado de una unidad de 10 hombres, también llamado Arban, huía en plena batalla, era ejecutado junto con sus compañeros. En caso de que todo un Arban escapara, la ejecución recaía sobre la unidad de 100 soldados, Yagun, a la que pertenecía. Los mongoles también se destacaron por su extraordinaria capacidad de adaptación, mostrando una disposición excepcional para experimentar nuevas estrategias frente a situaciones desconocidas. Uno de los ámbitos donde esta actitud se hizo más evidente fue en la guerra de asedio, un desafío significativo para muchos ejércitos nómadas. Durante el primer asedio de una gran ciudad fortificada, Zhongxing, la capital del reino de Xixia atacada en 1209, el ejército de Genghis Khan, sin máquinas de asedio ni conocimientos técnicos, intentó derribar las murallas desviando el curso de un río para socavar los cimientos. A pesar de las inundaciones resultantes en el campamento mongol debido a las lluvias, la determinación demostrada convenció al rey de Xixia para rendirse y entregar la capital. No obstante, fue en el norte de China, enfrentándose a los Jurchen, donde los mongoles se adaptaron hábilmente a este tipo de guerra. En la primera campaña, en 1211, solo lograron capturar ciudades pequeñas o mal defendidas mediante ataques sorpresa.
Sin embargo, en los años siguientes, desarrollaron un eficaz tren de asedio al reclutar a miles de desertores chinos. Estos aportaron conocimientos e incluso máquinas de asedio que los mongoles no poseían. En este caso, la capacidad de adaptación se fusionó con la meritocracia, que no solo se aplicaba a los mongoles. Cualquiera, desde un humilde pastor de la estepa con habilidades para el mando hasta un desertor chino con experiencia en la guerra de asedio, podía servir en el ejército de Genghis Khan. Número 4. La táctica militar mongol fue marcada por un elemento polémico: el uso sistemático del terror. El elemento más polémico de la estrategia militar mongol residía en el uso deliberado del terror. Durante sus conquistas de estados sedentarios, Genghis Khan implementó una política de miedo premeditada, propagando la violencia como un medio calculado para facilitar las conquistas. Esta práctica no representaba la acción descontrolada de bárbaros sedientos de sangre, más bien, era un instrumento táctico. Cuanto mayor era la resistencia en una región, más cruel se volvía la actuación de los mongoles. Los supervivientes aterrorizados de estas represalias, a menudo liberados por los propios mongoles, se convertían en portadores involuntarios del mensaje de que cualquier resistencia contra el invasor resultaba inútil. Claro está que los mongoles no fueron los primeros ni los últimos en aniquilar a todos los habitantes de una ciudad, pero es probable que nadie lo hubiera llevado a cabo a una escala tan masiva. ¿Cuál fue la razón detrás de esta brutalidad? Dada la abrumadora inferioridad numérica de los mongoles en comparación con las poblaciones sometidas, no podían permitirse dejar guarniciones fuertes para vigilar las zonas problemáticas. Desde su perspectiva, tenía sentido arrasar completamente estas áreas. Sin embargo, para las víctimas y para los historiadores sedentarios que han dejado relatos de las conquistas mongoles, donde el objetivo de las guerras era la conquista de poblaciones trabajadoras, la cual constituía la base de la riqueza, este comportamiento resultaba insensato. Lo que es indiscutible es que las regiones conquistadas por los ejércitos de Genghis Khan, especialmente el norte de China y el Imperio Juarezmio, experimentaron una significativa disminución de su población. En resumen, las campañas lideradas por Genghis Khan resultan impresionantes y se posicionan junto con las conquistas del Islam como una de las expansiones militares más destacadas en la historia. Sin embargo, tal vez se vuelvan más comprensibles cuando se considera que fueron logradas por un genio militar al mando de un ejército de guerreros nómadas sufridos y disciplinados. Este éxito se vio respaldado por subordinados capaces y leales, así como por la capacidad única del líder para adaptarse a las circunstancias. Además, Genghis Khan no vaciló en emplear el terror como un arma estratégica en su búsqueda de la conquista. Número 5. Un imperio destinado a perdurar. La grandeza de Genghis Khan trasciende el ámbito militar. Este líder mongol sentó las bases del nuevo imperio al establecer una administración fundamentada en consejeros y funcionarios provenientes de los territorios conquistados, demostrando nuevamente su compromiso con la meritocracia. Este enfoque aseguró que sus conquistas no se limitaran a un simple saqueo, sino que se convirtieran en la piedra angular de lo que, en unas pocas décadas bajo el gobierno de su nieto Möngke Khan, se transformó en el imperio terrestre más extenso de la historia. En última instancia, la figura de Genghis Khan, más allá de sus impresionantes hazañas militares, emerge como un estratega visionario y un líder que trascendió las convenciones de su tiempo. Su imperio, forjado con astucia y disciplina, no solo se destacó por su amplitud territorial, sino por su sorprendente capacidad para adaptarse y su enfoque meritocrático en la administración. Genghis Khan, con su legado duradero, desafía las nociones convencionales sobre los líderes de la historia, dejando una huella indeleble que va más allá de las conquistas militares, configurando un imperio destinado a perdurar en la memoria de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.